Bueno, buenas noches nuevamente con todos, agradeciendo a EPK Cursos por esta, por esta oportunidad en representación también de su director, Michael, o no sé cómo se nombra, pero es Michael Tucto. Gracias por esta oportunidad. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la redacción de una demanda de alimentos, pero previamente debemos entender unos conceptos básicos o tener unos conocimientos especializados también respecto a ciertos temas que apuntan, por ejemplo, redacción, argumentación, lógica, dentro de lo que es la correcta redacción de una demanda por alimentos. Estaba comentando de que uno debe tener capacidades generales sobre lo que es redacción. En ese sentido, cada uno tiene su estilo, su forma individual de redactar. En ese sentido, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno redacta un escrito, un artículo jurídico, una tesis o cualquier otro tipo de documento administrativo, uno tiene que tener en cuenta que va a comunicar una idea. Y en ese sentido, tiene que entender de que esta redacción debe contemplar una serie de parámetros, buenos argumentos lógicos, interconexión de ideas, consistencia y coherencia interna. Como decía anteriormente, mi experiencia, incluso como secretario, como asistente, como relator, luego como juez, me ha tocado leer una serie de escritos y también de colegas, debo decirlo, sentencias o resoluciones en la que no te da ganas de leerlo, honestamente. Y usted dirá, pero ¿por qué no le da ganas de leer un escrito presentado o una jurisprudencia inclusive? Por una simple razón de que cuando redacta, uno tiene que cautivar, tiene que comunicar la idea a, a quien va a ser el lector de tu redacción o de tu escrito. Y muchas veces se comete el error de redundar, por ejemplo, en las frases. Se comete el error de querer deslumbrar al juez o al poder judicial utilizando latinismos. Muchas veces los confunden más bien a los jueces. Muchas veces terminan confundiendo a quienes leen la resolución o el escrito o la demanda o la medida cautelar o lo que estés presentando. Entonces, en ese sentido, hay que tener bastante cuidado en tu forma, en tu estilo de redactar. Generalmente, nuestro lenguaje jurídico tiene que ser imparcial, tiene que ser preciso. ¿Y eso qué implica? De que cuando tú redactes, no tiendas a utilizar oraciones largas y complicadas, frases, cláusulas intrusivas, frases redundantes, que no son adecuadas para este tema de redacción jurídica. Comentaba esta experiencia de las resoluciones o sentencias en los 90, escritos, demandas, llamaban las demandas sábana. Es decir, todita la redacción estaba en un solo párrafo. No había conectores lógicos, no había espaciado, no había sangría, todo lo ponían en un solo párrafo. Y eso aburre a la lectura. Y es que el abogado a veces se olvida, o nos olvidamos, porque también soy abogado, nos olvidamos de que quien lo va a leer, el juez, el fiscal, en otro tipo de casos, es un ser humano. Tiene muchos expedientes que leer. Tu expediente, tu caso no es el único.
Entonces uno como abogado tiene que tener una marca y un sello respecto a la redacción. Ojo, una buena redacción, que incluso el Tribunal Constitucional lo dijo para el tema de la debida motivación en las sentencias, y yo también tomo eso del Tribunal Constitucional para el tema de redacción. Una buena redacción no necesariamente implica que escribas 100 hojas, 200 hojas. 3 hojas, tu demanda, 4 hojas, bien redactadas, bien concisas, entendibles, coherentes, conexas entre uno y otro párrafo, suficiente para que el juez entienda cuál es tu teoría del caso. En ese sentido, te voy a dar algunos tips para el tema de redacción jurídica. Primero, debes evitar la repetición. La repetición aburre. Y en ese sentido, la redacción en cuanto a las oraciones que se utilizan en un escrito, en este caso una demanda de alimentos, debe evitar, si ya dijiste es un hecho, volverlo a repetir, al menos que sea necesario. Pero si lo estás repitiendo, parafraséalo. Número 2, evita utilizar frases arcaicas y obsoletas. No es necesario utilizar la ambigüedad dentro de tu redacción. Si no estás seguro, estimado estudiante, estimado abogado que estás en este curso en este momento, si no estás seguro de utilizar una frase porque no la entiendes, porque simplemente la vistes en un libro, en una tesis o un conferencista lo utilizó, pero no estás seguro de lo que significa y al tratar de explicarla puedes caer en una ambigüedad, mejor no la cites. Quedas bien no citándola, que citándola la trates de explicar y caigas en una ambigüedad. Entonces, en ese sentido, es un deber del estudiante, es un deber del abogado el leer léxico, léxico. No podemos dar en la redacción lo que no leemos. Entonces, en ese sentido, esa es la tercera recomendación. La segunda recomendación. La tercera recomendación, organiza bien tus párrafos, evita los párrafos largos. Utiliza los conectores lógicos, utiliza el li, las comas, el punto y coma, el o, utilízalos. Y no solamente en los escritos, ¿ah? También en los temas jurídicos académicos. Un artículo, un trabajo de investigación, una tesis. Evita los párrafos largos. Porque tú empiezas a leer un párrafo largo y ya en la mitad ya te aburriste, no quieres leerlo más. Y eso es por una simple razón. El ser humano, su nivel de concentración cuando llega a la adultez o cuando está en la juventud, su nivel de concentración fina no va más allá de los 90 segundos. Pero si le pones un párrafo que leerlo va a durar, o sea, que su lectura va a durar algo de 5, 6 o 10 minutos, perdiste ese lector, lo perdiste. Y es un buen redactor, debe evitar perder al lector, tiene que cautivarlo, porque el abogado es eso. El abogado está vendiendo un producto, una marca, con su redacción. Número 4, equilibrio en la crítica. Acuérdense que son abogados, acuérdense que son estudiantes de derecho. No utilicen frases propias de una conversación coloquial o del vulgo, como se dice, ¿no? Del vulgo, cuando digo del vulgo, me refiero a frases vulgares. He visto escritos en la que incluso en escritos de apelación, e incluso insultan al juez de primera instancia. Este juez corrupto, este juez
este juez ignorante que no supo valorar los medios de prueba. Somos profesionales de derecho o te estás formando para hacerlo. Entonces, en tu reacción tenemos que evitar eso. Yo me acuerdo, no voy a decir nombre, pero cuando estuve trabajando en la Corte Suprema, en aspectos administrativos, recuerdo que asesoraba en el tema de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Llegó un caso administrativo, ahí se veían, Consejo Ejecutivo actuaba como última instancia en trámites disciplinarios contra jueces, jueces superiores, o cuando se hablaba de temas de destitución, o cuando se proponía la destitución o la suspensión. Entonces, llegó un escrito, en este caso era un quejoso, que empezó a hablar, perdón, me empezó a redactar en su escrito y señalaba de que el juez del año 1987 que había llevado su caso civil de mejor derecho de propiedad en el ámbito civil, era una persona que estaba dentro del 5% de las personas malas que había en el universo. Puede causar risa, ¿ah? Pero eso es cierto. Eso, y creo que por ahí saqué copia de ese escrito. eh, y es del 5% de las personas malas que hay en el mundo, porque el quejoso señalaba de que él había advertido que su yin yang no estaba equilibrado con las fuerzas benevolentes del universo. Uno lee eso, se ríe, ¿no? Pero ¿saben cuál era lo más triste del caso? Que estaba firmado por abogado, ese escrito. Estaba firmado por abogado. Y ahí decían, pues, se despachaba con el juez al que estaban quejando, se despachaban con una serie de insultos, que no los voy a nombrar por respeto a nuestro idioma a nuestro idioma oficial, el español, pero su crítica no la equilibraba. Es decir, su crítica iba más al tema de lo grosero, en vez de ir una crítica jurídica, que ojo, una crítica jurídica debe ir en todo escrito, pero para tumbarse la posición contraria. Por eso tiene que haber un equilibrio en la crítica. Entonces, en ese sentido, hay que redactar bien. Eh, Quinto, intenta evitar frases de los que desconozcan sus significados en términos extranjeros. Y ahí entra el tema de los latinistas. Nuestro idioma es el español. Nuestro idioma de raíz son los diversos idiomas que hay como el quechua y el aymara, pero no es el latín, pues. Entonces, evitemos ese tema de los extranjerismos. 6. Utiliza palabras y frases precisas a la hora de redactar. No redundes en una idea, no hagas un círculo alrededor de la idea para llegar al mismo punto. Utiliza las frases precisas, no es necesario hacer una frase, un párrafo de 40 o 30 o 20, o para mí hasta 15 es bastante, ¿ah? De 15 líneas. Frases precisas. 7. Revisa y comprueba varias veces tu redacción. No, señor cliente, ya terminé la demanda, voy a firmarla, fírmela usted, la vamos a entregar. Revisa y comprueba varias veces tu redacción, tu escrito antes de presentárselo al cliente. Muchas veces, muchas veces vamos a encontrar errores y horrores. No es lo mismo que te pongas a redactar porque tu cerebro se va a enfocar en redactar en ese momento y vas a estar en una posición de redactor. Es distinto cuando ya está hecho y tú coges
el escrito, lo imprimes en borrador si quieres y lo empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta de errores y los corriges. No es malo tener errores de redacción. Lo malo es reincidir en ellos. 8. Utiliza las contracciones por escrito. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y 9. Las cuestiones fácticas deben tener un argumento jurídico. En tema de alimentos, a veces las cuestiones fácticas, es decir, los fundamentos de hecho, a veces parece una novela. Lo redactan desde ese punto de vista. Pareciera una novela. Yo conocí al caballero en una discoteca y esa noche salimos y decidimos tener relaciones sexuales, comimos y él tuvimos de fruto de, y siempre se utilizan esta frase, ¿no? Fruto de nuestro amor, procreamos al menor alimentista. Pregunta, ¿ustedes creen que al juez le va a interesar dónde conociste al demandado? No, no va a tomar su decisión respecto a ese criterio. Al juez no le interesa si tú conociste al demandado en la discoteca, en una iglesia, en la escuela, en la calle, en la combi, no le interesa. A él le va a interesar tres cosas para resolver en el tema de alimentos. Número uno, las necesidades del menor en base al interés superior del niño. Número dos, la capacidad económica del demandado. Y tercero, las dificultades o limitaciones que pueda tener el menor respecto a sus necesidades, es decir, necesidades especiales. No es lo mismo redactar una demanda de alimentos para un menor que no tiene una discapacidad que para un menor que sí tiene discapacidad. Hay que tener en cuenta mucho eso. Entonces, en ese sentido, eso era un pequeño, creo que ya, pequeño ya no tiene nada, pero era un preámbulo respecto al tema de la demanda. Ahora, centrémonos en la demanda. El, el proceso por alimentos, por excelencia, tiene que cumplir los requisitos de la demanda establecidos en el Código Procesal Civil. Eso lo sabemos desde nuestro curso de Derecho Civil 2, cuando se habla ya de Derecho Procesal Civil 2, cuando se empieza a determinar los requisitos, tanto de admisibilidad como los requisitos de procedencia de una demanda. Entonces, en ese sentido, estos requisitos están establecidos en el artículo 424 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 424 del Código Procesal Civil? ¿Cuáles son los requisitos que establece por una demanda? A ver, por un momento, a ver, no sé si podemos interactuar, pero si pueden poner en el chat si ya han llevado este tipo de curso en la universidad para los estudiantes, si han llevado esto de lo que son los requisitos de una demanda. Derecho Procesal Civil 2, en algunas universidades de Derecho Procesal Civil 1. A ver si lo escriben, a ver para leerlo. A ver, vamos a ver. Está un poco callados, creo. A ver, acá hay unos mensajes. No, dicen que no, aún no. Aún no. Está Jason Loyola, Janampa, dicen no. Elmer Hernán Mercado dice aún no. Ariana Celeste, no. Ariana Celeste recién se ha conectado. Bueno, el artículo 424
del Código Procesal Civil señala como primer requisito que la demanda tiene que ser presentada por escrito. Eso es lo que señala el artículo 424. Dice la demanda se presenta por escrito y contendrá y establece una serie de requisitos. Pero el primer requisito implícito es que se tiene que presentar por escrito. Ahora, hay una modificación del Código Procesal Civil que se ha dado a través de esta ley 31464 que simplifica o modifica las normas que regulan los procesos por alimentos, en la que inclusive hay otras modificaciones y otras actualizaciones en las que algunas cortes aplican la presentación de demanda a través de medios electrónicos. Uno entra a una página, no son todas las cortes superiores, solo son algunas, y presenta su demanda, como si llenara su formato. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este artículo 424 del Código Procesal Civil señala una serie de requisitos. Señala primero la designación del juez ante quien se interpone. Esto hay que entenderlo como el órgano jurisdiccional a donde se interpone o se presenta la demanda. Entonces, la designación del juez ante quien se interpone la demanda es el tema de la competencia del órgano jurisdiccional. Se habla de competencia, de una serie de competencias, entre ellas la más importante, el tema de la competencia territorial. Pero esta competencia a la que se refiere el inciso 1 del artículo 424 se hace en base a las reglas de lo que está determinado para jurisdicción, acción y competencia. Esto, artículo 5, el artículo 34 del Código Procesal Civil. Entonces, ese es un primer requisito. Y hay una serie más de requisitos que se tiene que contemplar al momento de establecer una demanda. Estoy hablando de manera general, ¿no? Lo otro, pues, está, por ejemplo, el nombre, los datos, la identidad, o sea, los datos en general del demandante, tanto del demandado, nombre y dirección domiciliaria del demandado, el petitorio, que tiene que tiene que ser claro y concreto para que no te interpongan una excepción de ambigüedad al momento de redactar la demanda. El tema de lo que son los hechos fácticos, la fundamentación jurídica del petitorio, el monto o tu pretensión en términos económicos, la indicación de la vía procesal, medios probatorios, eso es muy importante, etcétera, etcétera. Y el tema de la capacidad. Pregunta de exámenes del profe. En una demanda, ¿dónde se determina la capacidad del demandante? A través de la firma. A través de la firma. Si una persona firma por sí misma, yo soy el demandante, voy a firmar, entonces una persona y adjunta copia de su DNI es una persona que tiene capacidad de goce y ejercicio. Pero si firma otra persona, firma una persona, un ciudadano, y dice firmo en representación de mi hija que va a solicitar alimentos, pero todavía es menor de edad, tiene 14 años. Entonces, ahí se ve el tema de la capacidad. Y bueno, y por ejemplo, eso está determinado, como les vuelvo a repetir, en el artículo 424. Luego viene el tema de los anexos, eso está en el artículo 425, etcétera, etcétera. Pero centrándonos en el tema de lo que es la demanda por alimentos, debemos tener en cuenta una ley.
de la ley 31464, que ha modificado no solamente la redacción respecto al tema de alimentos del Código Procesal Civil, sino que también ha modificado a varios artículos del Código de los Niños y Adolescentes. Por ejemplo, ha modificado el tema de la postulación del proceso. Señala en términos generales que una demanda de alimentos debe cumplir con los requisitos y anexos de los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, pero hace una actualización. Dice, no es exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. Es decir, no hay defensa cautiva. No hay defensa cautiva. Pero eso no implica, no es un números, no es un números clausus para dejar de lado los otros requisitos que establece el 424. La norma simplemente está exonerando la firma de abogado. Ahora, también hace una modificación esta ley 31464 respecto a los requisitos de improcedencia e inadmisibilidad. Estos que están establecidos en el artículo 426 y 427. Señala que el juez puede declarar inadmisible o improcedente una demanda de alimentos, lo puede hacer, pero ahí viene la modificación. En los procesos de alimentos, si el juez advierte una omisión o defecto subsanable, declara la admisión a trámite de la demanda, concede la demanda, la demanda, pero le da al demandante un plazo máximo para que pueda, antes de la realización de la audiencia, para que pueda subsanar. Es diferente en un proceso civil normal, bueno, si cabe el término normal, es diferente porque en un proceso común y corriente, un proceso civil común y corriente, si se te detecta una omisión, tú tienes que subsanarla antes, antes de que se te admita a trámite o se te declare admitida la demanda. Si no, no te admiten la demanda. Pero en el proceso de alimentos no es así. Ahora, ahora se admite a trámite la demanda. Y eso es por un tema de el interés superior del niño y por el tema de lo que es la simplificación y favorecimiento del proceso, principio de favorecimiento del proceso. Eso también está establecido de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia. Eso de las 100 reglas de Brasilia es muy importante en este tipo de procesos, porque las 100 reglas de Brasilia que fueron, eh, que fueron aprobadas en la Cumbre Iberoamericana de Justicia, de Operadores de Justicia o de Poderes Judiciales, establece cuáles son las condiciones especiales que tiene que dar el Poder Judicial de los países miembros para lograr que las poblaciones vulnerables o los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, población indígena, puedan estar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano de su país. Entonces, en ese sentido, es que se ha visto, o el legislador ha visto conveniente de que en este caso, en la ley 31464, y el juez advierte una omisión o defecto subsanable, ojo, no todos los defectos, no importa, declaramos admitida la demanda, pero le damos un plazo antes de la audiencia única al demandante para que subsane. Y la otra parte no va a poder señalar nulidad, porque la norma lo dice. Para eso se ha modificado el artículo 165 del Código de los Niños y Adolescentes. En ese sentido,
¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tema probatorio? Es muy importante estos términos porque para la redacción importan, porque muchas veces como abogados cometemos ese tipo de errores. ¿Qué pasa si en mis medios probatorios yo demando, Martita demanda por alimentos a Jaimito el cartero, demanda por alimentos y pues en su demanda, en sus anexos, no presenta la partida de nacimiento que acredita el entroncamiento familiar? ¿Qué hace? El juez puede declarar inadmisible esa demanda. La respuesta es no, no, no y no. La norma le dice al juez, señor juez, y eso ténganlo en cuenta cuando vayan a presentar demandas por alimentos. El juez no les puede declarar inadmisible una demanda porque no presentaron la partida de nacimiento que acreditaba el entroncamiento con el señor tal, del menor alimentista. No puede, la norma se lo prohíbe. Entonces, de no presentar al demandante la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez, previa verificación de la ficha RENIEC, puede solicitar copia de la partida a RENIEC o al municipio donde esté. El demandante puede ponerlo o puede señalarle al demandante que alcance, ¿no? Que alcance este documento. Pero no puede declarar inadmisible, pues. No puede rechazar la demanda. Eso es por un tema de interés superior del niño. Así que si le rechazan una demanda por alimentos por no presentar la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, entonces conteste a un escrito señalando el artículo 165 modificado del Código de los Niños y Adolescentes, modificado por la ley 31464. ¿Ya? Y bueno, otro de las modificaciones, y eso para que lo sepan ustedes cuando presenten sus escritos en procesos por alimentos. Los procesos por alimentos, la sentencia es apelable, pero no tiene efecto suspensivo, a diferencia de otras vías judiciales, en las que la apelación tiene un efecto suspensivo, pero los procesos por alimentos no. Una de las nuevas actualizaciones o las nuevas novedades que trajo esta ley 31464. Y bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Hay muchas cosas más. Eh, el tema de, el tema de que, por ejemplo, cuando existan menores que estén abandonados y que hayan salido, por ejemplo, embarazadas o tengan hijos, pues, y haya la sospecha de alguna comisión de un delito, el ministerio, se puede cursar oficio al Ministerio Público para que actúe en representación. Bueno, una serie más de modificaciones, ¿no? Entonces, este artículo, uno de los artículos que esta ley 31464 aumenta, incorpora dentro de lo que es el Código de los Niños y Adolescentes, es que ahora ya no se habla de presentar solamente por escrito la demanda de alimentos, sino ahora ya también se puede hacer de manera virtual, como se nos estaba diciendo anteriormente. Entonces, en ese sentido, el juez tiene que ser bastante garantista. Y muchos han criticado este modelo porque consideran que es un poco tirano contra el demandado. Prácticamente le traslada toda la carga probatoria y le da bastantes facilidades probatorias a las demandantes o a los demandantes, porque también pueden ser un padre pidiendo alimentos por un menor. Entonces, en ese sentido, el juez tiene que ser un juez garantista requiriendo de oficio los medios probatorios que necesiten ser actuados en audiencia única. Y eso se lo puede pedir usted, señor juez.
Necesitamos determinar cuánto gana este señor. Este señor es profesor. Por favor, oficie la UGEL. Oficie la UGEL. Él trabaja ahí de profesor en el colegio tal. Oficie la UGEL para que pueda alcanzar una boleta del señor cuánto gana. Hay que tener eso muy en cuenta. Otra de las novedades que establece esta ley es el tema de la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. Entonces, en ese sentido, la ley 31464 estableció una serie de novedades, estableció el tema de la audiencia única, incluso en la audiencia única ya se puede sentenciar, se puede dar el sentido de la sentencia. Y el juez tiene un plazo bastante corto para emitir la sentencia. Se le da la facultad al juez para flexibilizar los principios de congruencia y preclusión en este proceso por alimentos. Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos previos, estas normas previas para empezar a redactar. Porque hay cosas que ya no se te piden pues en la demanda por alimentos. Ya hay cosas que no. Se prefiere o se prioriza mucho el tema de la simplicidad argumentativa y la simplicidad de redacción sin vulnerar o sin dañar su calidad. Su calidad. Siempre usted marque esa figura de usted como una persona que sabe redactar sin necesidad de llegar a una sobreabundancia en el número de hojas redactadas. Bueno, en ese sentido, esto es un poco lo que nos trae el tema de la ley 31464. Ahora, en el tema de lo que es este formato que establece la no exigibilidad de defensa cautiva o defensa técnica para los procesos por alimentos. Es un formato simple que no contempla muchos datos, contempla los datos del demandante, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, igual del demandado, el nombre del alimentista, la edad, los hechos, los medios probatorios que presenta y la firma. O sea, es un formato bastante simple, pero que considero yo que no tiene una fuente rica de información para poder resolver. Es decir, sería irresponsable por parte de un magistrado y vulneraría el tema de la debida motivación al resolver en base a un hecho que escribieron en este formato simple o simplificado, en la que la demandante dice, señalo que fulano es el papá de mi hijo menor, por lo tanto, él trabaja como agricultor y pide una pensión de 400 soles. Para mí eso no es suficiente. No es suficiente. Pero bueno, entonces, pero el Poder Judicial, con el afán de acercar un poco más el servicio de justicia a poblaciones vulnerables, es que ha establecido esta clase de formatos. Pero hay otro tipo de formas de presentar una demanda de alimentos. Y esto sí vamos a hacerlo de manera práctica. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Me señalan ahí si se ve? Se puede ver el tono. Sí, sí se ve, ¿verdad? Ok, gracias. Listo.
Este es de la Corte Superior de Lima Norte. Sí, Son... perfectamente. Ok, gracias, gracias. Gracias, estimado. Son solo 3 cortes a nivel nacional que están autorizadas para recibir la demanda de alimentos a través de un portal web. Una de ellas es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que tiene competencia en independencia, tiene competencia en, si no me equivoco, en Los Olivos, también en San Martín de Porres, etcétera, etcétera. Entonces, esta Corte Superior de Justicia de Lima Norte tiene este tipo de portales. Este portal es dalimentos.pj.gov.pe/corte/Lima Norte. Entonces usted entra y va a salir esto. Entonces usted puede, si recién es su primera demanda a través de este sistema, entonces ingresa, tiene 2 opciones: nueva demanda o consultar una demanda que ya has ingresado. Nueva demanda. Vamos a registrar una demanda de alimentos. En este sentido, te va a poner una serie de formatos. Un formulario de demanda de alimentos para niños, niños y adolescentes. Un formulario de demanda de alimentos para personas mayores de edad, aquellas personas que pasaron los 18 años pero siguen estudios superiores o son personas que no pueden valerse por sí mismas. Hay un formulario de demanda no solamente de alimentos solos, sino en la que viene una acumulación de la pretensión de filiación judicial de paternidad. Esta en la que la demandante no tiene una partida que haya sido firmada, por ejemplo, por el demandado, pero en su proceso de filiación puede pedir acumulativamente alimentos. Primero resuelvan, dicen al juez, primero resuélvanme la paternidad del señor, y ahí mismo el juez en su sentencia va a determinar el tema de alimentos. Entonces, esta es una demanda acumulada de filiación judicial de paternidad extramatrimonial y de alimentos. Asimismo, tenemos aquí un formulario de demanda para aumento de la pensión de alimentos, cuando las necesidades del menor aumentan y la capacidad del demandado mejora. Y finalmente tenemos, este es para menores de edad y este naranjadito es para mayores de edad. Entonces, usted es un abogado, de repente con su cliente, o su cliente está, o es una madre que no tiene una defensa cautiva, y pues dice, bueno, voy a formular una demanda para mi menor hijo. Aquí están los términos legales, etcétera, etcétera. Va a necesitar tener a la mano su DNI, el DNI del menor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aceptas los términos legales, van a verificar tu DNI del demandante, lo verifican y luego va a salir un formato que vas a tener que descargar y posteriormente volverlo a subir. Este formato lo envías como si fuera una mesa de partes virtual y la corte en un plazo de 2 días va a contestar que ya lo ingresó para que hagas el respectivo seguimiento de ese proceso por alimentos. Eso es un tema de modernización. Aparte de esta corriente del expediente electrónico, está el tema de la automatización de los procesos para que los beneficiarios puedan acceder a este tipo de herramientas tecnológicas. Y ojalá, ese es mi deseo, de que apliquen ese tipo de herramientas de simplificación tecnológica también para los abogados. Sería interesante. Sería interesante de que si tengo que ingresar un recurso de amparo, tenga un portal así. Y obviamente tengo que redactar, adjuntar los medios de prueba, pero tenga algo así. Sería interesante. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Entonces, eso es básicamente la regla de simplificación en cuanto al tema de la demanda de alimentos, los procesos por alimentos. Les he hablado también cuáles son los requisitos que, por ejemplo, establece el artículo 424 y anexos que establece el artículo 425 del Código Procesal Civil, la ley de simplificación o modificación de la norma de simplificación de los procesos de alimentos, la 31464. Léanla porque les va a servir mucho para poder redactar su demanda. Y bueno, eso es básicamente lo que usted tiene que tener a la mano. Ahora, vamos a utilizar un modelo de demanda de alimentos para menor de edad, para poder aprender de manera práctica la redacción de una demanda de alimentos para menor de edad. He tomado un modelo, a ver, un momento, por favor. A ver, estoy tratando de, a ver si me dan unos segundos nada más. No, tenía abierto el PDF de este modelo, pero no sé qué pasó. Estoy de nuevo ubicándolo. Ya, a ver, por aquí creo que ya está. Demora. Bueno, mientras va cargando. Cuando ustedes redactan, el cliente los va a requerir para redactar una demanda de alimentos o redactar una contestación de demanda por alimentos que básicamente tienen yo diría la misma estructura, solo cambian unas dos, tres cosas nada más. Hay que tener en cuenta que debemos dejar en claro cuál es tu teoría del caso para el juez, para que el juez pueda entender que básicamente por qué estás presentando alimentos, por qué tu menor necesita alimentos, o en el caso contrario, si estás defendiendo al demandado, por qué tu demandado no debería pasar alimentos o si su capacidad se encuentra reducida para poder determinar una pensión que no ponga en peligro su subsistencia. Ustedes saben que ya existe en el Código Procesal Civil hasta cuánto es el porcentaje que se le puede afectar al demandado, los ingresos del demandado para poder establecer una pensión de alimentos. Bueno, ya está, ya cargó. Voy a proyectarlo. Este es un modelo. No sé qué pasó. Se volvió a salir. A ver si me confirman si se está visualizando. No se visualiza, doctor. A ver, No, no se visualiza. Ya. A ver, ahí va de nuevo. Vamos a ver, por favor, si me confirma. Ahí está cargando nuevamente. Ahora sí se visualiza. sí, sí, doctor. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, doctora. Listo. Bueno, una demanda,
En general tiene varias partes, pero si se puede hablar de las partes más relevantes son 2, que es los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos. Es básicamente donde se va a centrar la controversia que el juez va a tener que dirimir o va a tener que resolver. Y usted dirá, pero doctor, pero las demandas también tienen pretensión. Sí, pues, pero la pretensión, ¿dónde la desarrollas? ¿No la desarrollas en tus fundamentos de hecho? Tu pretensión es solicitar alimentos para el menor por un monto de 500 soles, 1000 soles, 2600 soles, ¿verdad? Pero en tus fundamentos de hecho tú vas a decir, vas a desarrollar alrededor de ese monto por qué le estás pidiendo ese monto. Por lo tanto, estas 2 partes subsumen a las demás partes de una demanda. Pero bueno, una demanda básicamente tiene lo siguiente. Estas partes que son así mecánicas, lo voy a pasar rápido para centrarme en esas dos partes importantes, que son los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos. Tenemos aquí el expediente, cuaderno principal, escrito, demandante, demandado, la sumilla. La sumilla es importante en el aspecto solamente de que es la puerta de entrada para que el juez señale o se prepare intelectualmente o el secretario judicial se prepare intelectualmente para decir, esto es una demanda de alimentos para menor de edad. Listo, entonces se pone el chic de la demanda de alimentos para menor de edad. No cometan el error cuando pongan su sumilla de poner su pretensión completa. Muchos abogados cometen eso y pueden caer en una ambigüedad tal que el juez no determina de qué se trata esa demanda, qué es lo que está pidiendo. Entonces, la sumilla es una sumilla. La sumilla digamos, es un micro resumen de tu petitorio, pero no es tu petitorio completo. Entonces, basta con poner demanda de alimentos para menor de edad, simple. Demanda de divorcio por causal. Demanda de mejor derecho de propiedad. Demanda de, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta esto. Muy importante este tema. Aquí lo voy a subrayar. Es muy importante esta acotación. Luego viene el segundo requisito, bueno, uno de los requisitos de la demanda que está en el artículo 424, que es el tema de la competencia, pues a qué se dirige. Sabemos que las demandas de alimentos, no importando su cuantía, no importando si la acreditación del entroncamiento familiar, la competencia las tienen los juzgados de paz letrados y en segunda instancia los juzgados de familia. Pero si en el lugar no hay juzgado de familia, el juzgado civil. Entonces, en ese sentido, no es necesario que ponga señor juez del juzgado, del segundo juzgado de paz letrados, porque a veces hay ciudades en las que hay más de un juzgado de paz letrado, primer, segundo, eso pasa muchas veces en Lima. Piura también. Piura creo que tiene, si no me equivoco, algo de 8 o 9 juzgados de paz letrado. En Piura nomás. Entonces, Trujillo igual, Arequipa, ciudades grandes, en población. Entonces, en ese sentido, usted simplemente determine la competencia de qué le corresponde. La competencia en alimentos es improrrogable. Eso quiere decir que no la determina el juez, sino que la determina el demandante. Pero hay unas reglas.
que el demandante, que la demanda por alimentos, ¿sí? El demandante va a escoger si le interpone en su domicilio, en el distrito judicial o en la ciudad de su domicilio del mismo, de la demandante, o el domicilio del demandado. ¿Pero quién escoge eso? ¿Quién inicia la demanda? ¿Quién presenta el escrito postulatorio? Aquí es bien importante el tema de la identificación de ambas partes, porque a veces nos ha sucedido o nos sucedía en el juzgado. Yo trabajé cerca a Pucallpa, y ustedes que son de por allí saben mucho que el tema de la notificación es difícil porque hay muchas comunidades indígenas y comunidades nativas. Entonces, muchas veces el demandante o la demandante no da datos exactos o no hay datos exactos tampoco. Por ejemplo, te ponen, el señor vive en la comunidad andina de Perené Alto. Tú dices, ya, pero la comunidad andina de Perené Alto, ¿cuántos cientos de casas hay ahí? ¿Cuál será la casa del demandante, del demandado? Entonces, el abogado, al momento de redactar, hazle todas las preguntas a tu cliente. Si es posible, hagan un croquis, pero eso, si quieren, pónganlo en la demanda, pero lo pueden poner como hoja anexa o como un anexo. Eso es más formal. En esos términos, uno tiene que identificar plenamente a quien está como abogado, a tu cliente, quien está interponiendo la demanda, o si eres cliente de la otra parte en el tema de la contestación de la demanda, tienes que identificar a las partes. Tienes que saber identificar a las partes y el menor en cuestión. El menor en cuestión. Entonces, en ese sentido, es importante que determines, si es posible, correo electrónico. Si es posible, hasta WhatsApp, porque ahora es posible notificar a través de WhatsApp. Está permitido. Tiene un protocolo, pero está permitido. Está permitido hacer eso. Entonces, es, es correcto, es pertinente identificar a ambas partes con la mayoría de datos posibles: domicilio real, su casa, su número de teléfono, su correo electrónico, obviamente, aparte de la casilla electrónica o sea, el domicilio electrónico del abogado, ¿no? Aparte de eso, puedes señalar correo electrónico, WhatsApp, puedes señalar tu domicilio, tu domicilio fiscal, real, como le quieras llamar. Entonces, es importante que des la mayoría de datos o la mayoría de datos posible del demandado. Si eres cliente del demandante, obviamente, o de la demandante. Entonces, eso es muy importante. Luego, proseguimos que la vía para procesos por alimentos solo hay una vía. Ahí sí no se van a equivocar. Ahí sí no se van a equivocar. La única vía para el tema de alimentos es la vía del proceso único. Está en el Código de los Niños y Adolescentes. En eso sí no tienen pierde. Luego, esto es lo que les decía, identificar lo que más puedan al demandado. No solamente la dirección domiciliaria, sino también algún teléfono, algún WhatsApp, algún correo electrónico, etcétera, etcétera. La pretensión, aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando redactan la pretensión, hay que tener en cuenta lo siguiente. De repente muchos han visto que antes las demandas se pretendían, o la pensión alimenticia se pedía por montos.
Y hay casos en los que se pide por porcentaje, el 30%, el 20%, el 50%, etcétera, etcétera. ¿Cuándo pedir, en la redacción de la demanda, cuándo pedir monto y cuándo pedir porcentaje? Y la respuesta es fácil. Si la persona a la que están demandando tiene un trabajo formal, tiene un trabajo en planilla, que es posible descontarle, entonces pide por porcentaje. Eso es lo que te conviene más, porque si le suben el sueldo, si le dan un bono, le dan un beneficio laboral, se va a descontar automáticamente en el porcentaje que establece el juez en la sentencia. Pero si es una persona informal, perdón, de trabajo informal, o un emprendedor de repente, que no tiene un ingreso fijo todos los meses o que su ingreso no es el mismo todos los meses. Entonces ahí vas a aplicar o vas a pedir un monto. Ese es mi consejo. Y siempre pídelo de manera adelantada. Siempre pon ese cliché en forma mensual y adelantada de los ingresos económicos. Y en ese sentido, vas a tener que ponerlo como segunda pretensión principal, el pago de la asignación anticipada. El juez está en la obligación de establecerlo como, incluso como uno de los puntos controvertidos. Pero recuerden, estimados, el juez es un ser humano, también se olvida, se cansa, o a veces comete el error de firmarle todo al secretario judicial o al asistente. Mete el error de firmar a ojo cerrado y a veces el asistente o el secretario no le hace una buena redacción en su resolución. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque ojo, si el juez resuelve solamente señalando esta primera pretensión principal y no resuelve, no dice nada sobre esta segunda pretensión principal, esa sentencia tiene una indebida motivación, es infrapetita. O sea, no han solucionado todas las pretensiones que señalaste en tu demanda. Por eso es importante la redacción de ambas pretensiones. ¿Qué es la asignación anticipada? Me pregunta Luis Elmer Huiza Flores. Le explico, estimado. La asignación anticipada de alimentos es una pensión como un recibo de teléfono. Cuando usted tiene un teléfono celular, la empresa le cobra al final de que consumió o le cobra al inicio antes de consumir el recibo. Cuando es un teléfono pospago, le cobra por adelantado. Bueno, mi empresa lo hace. Cobra por adelantado. Me dice, señor, en los 5 de cada mes va a tener que pagar el recibo. Por ejemplo, el 5 de diciembre tiene que pagar el recibo de diciembre. Entonces, una asignación anticipada de alimentos significa que el demandante, ipso facto, cuando sale la sentencia, va a tener que depositar la pensión de alimentos que determine el juez, la cual corre a partir de la demanda o corre a partir de la audiencia de conciliación si es que llegan a una conciliación. Por ejemplo, si la señorita Dina Paucar, la señora Dina Paucar, demanda a ver a quién, a ver un poco para ser más modernos, demanda a Bugs Bunny, lo demanda por alimentos. Entonces, lo demanda el 28 de diciembre del 2023. Van a la audiencia única en enero del 2024. El juez les dice, oiga, señores, antes de seguir con la audiencia única, ¿quieren conciliar? No, no queremos conciliar. Listo. El juez a finales de enero emite la sentencia. Entonces,
como has pedido asignación anticipada y el juez tiene la obligación de dar una asignación anticipada, esta asignación anticipada va a correr desde que la señora, desde el 28 de diciembre, la señora Dina Paucar interpuso la demanda. Y apenas salga la sentencia, va a tener que depositar la pensión, de repente dijo 3.000 soles. 3.000 soles que sea la asignación anticipada. O el juez, dentro de su admisión, perdón, dentro de la admisión de la demanda, va a poder determinar dentro de su resolución de admisión, dentro de su resolución de, perdón, su resolución de convocatoria para la audiencia, donde admite la demanda también, la da por contestada, va a poder también establecer una asignación anticipada, es decir, antes de la sentencia, lo cual no implica necesariamente que al haber dado una asignación anticipada significa que puede fallar a favor de la demandante. No necesariamente. O tampoco implica de que si da una asignación anticipada antes de la sentencia, no significa de que ese monto que establezca en esa asignación anticipada es el mismo monto que va a establecer en la sentencia. Entonces, en su resolución, normalmente la resolución de convocatoria para la audiencia única, en su resolución va a determinar una asignación anticipada, va a cursar un oficio al Banco de la Nación para que se aperture una cuenta. En ese sentido, esa asignación anticipada que va a correr desde la fecha de interposición de la demanda, esa asignación anticipada simplemente es como una medida cautelar. Es como una medida cautelar. Entonces, ¿qué pasaría? Y usted, pero ¿qué pasa si supongamos que el juez falla a favor? Y bueno, dice, dispóngase, a ver, vamos, entró el 28 de diciembre la demanda, en enero fue la audiencia única, a finales de enero, 30 de enero, emitió la sentencia y en la sentencia dice, fundada la demanda, asígnese una pensión alimenticia de 700 soles. Pero en la resolución de admisión había designado una pensión anticipada de 500 soles. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El monto de la sentencia es mucho mayor. Estamos hablando de 700 a 500, que es la asignación anticipada. En este caso no pasaría absolutamente nada. Se seguiría con el pago de las pensiones de 700 soles. Ahora, ¿qué pasaría con el proceso si es que el juez dispone una asignación anticipada de alimentos y falla diciendo que la demanda es infundada o es improcedente? O sea, no le da la razón a la demandante. ¿Qué pasaría ahí? Y básicamente no pasaría nada tampoco. ¿Por qué? Y se los voy a explicar. Lo que pasa es que el juez o la ley o la norma o el derecho de alguna forma castiga o castiga el que el demandado haya tenido o haya habido la posibilidad de haber tenido relaciones sexuales con la demandada, con la demandante, y que haya existido la posibilidad de que ese menor sí le correspondía alimento simplemente por el hecho de que la madre haya tenido relaciones sexuales con el demandante. Entonces, en ese sentido es que se aplica la asignación anticipada de alimentos. Es como una medida cautelar. Asimismo, se cautela el derecho del menor a recibir alimentos. Entonces usted dirá, pero ese monto se devuelve. Supongamos que el juez sea un flojito y pues el proceso que se supone que debe durar poco, es rápido, es un proceso célere, dure un año.
y me tuvieron con la asignación anticipada 11 meses. Pagué 11 meses de asignación anticipada. Pero resulta que la prueba, la partida de nacimiento que presentó la demandante es una partida falsa. Y yo lo pruebo en el proceso. O traigo una prueba de ADN, porque yo fui a firmar en la equivocación de que si era mi hijo, fui a firmarlo a la RENIEC, pero fui al programa de Andrea Llosa y salió de laboratorio Biolin, prueba de ADN, no es el padre. Llevó mi prueba de ADN para que el proceso se concluya, si es que no está concluido. Pero no es la vía judicial o procesal para solicitar la devolución de estos montos. La vía es otra. Y si se habla de un tema de falsificación de documentos, la vía de sanción es otra, que la penal. Entonces, eso es lo que es asignación anticipada, esas son las consecuencias, las razones, perdón, de por qué se da una asignación anticipada, básicamente es por proteger al menor, por proteger su derecho a alimentarse, y es una forma de sanción legal el tema de las relaciones sexuales que haya tenido la demandante con el demandado. Bueno, proseguimos. Y ahora viene una de las partes estrella que yo considero de una demanda de alimentos, los fundamentos de hecho. Los fundamentos de hecho, como les aconsejaba, no tienen que ser una historieta. Tienen que tener connotación jurídica. Recuerden, en las clases de introducción al derecho, se hablaba de hechos jurídicos, se hablaba de actos jurídicos y se hablaba de hechos relevantes para el derecho. Entonces, considero que la redacción de los fundamentos de hecho debes establecer dos cosas. Uno, el vínculo entre el menor del que estás pidiendo alimento y el demandado. Eso es preponderante, eso es básico, es relevante. ¿Por qué? Porque con eso tú le vas a dar credibilidad a tu teoría del caso. Porque ha pasado que se llevan, por ejemplo, partidas de nacimiento donde no firma el padre. Y no hay forma de obligar al padre a pasar alimentos en ese sentido. O a veces casos en los que me pasó en el juzgado un par de veces en la que el niño aparecía firmado por otro señor, pero vienen a interponer una demanda de alimentos a otro señor. Entonces, ahí pues tiene que primero haber un tema civil en otro proceso, si es que el padre no firmó un tema de filiación extramatrimonial. Y si firmó otra persona, un tema de nulidad respecto a esa paternidad, pero la tiene que iniciar la otra persona, ¿no? O sea, quien aparece dentro se tiene que impugnar, pero eso tiene que impulsarlo la parte que aparece en ese documento público como es el acta de nacimiento. Pero bueno, este es un tema aparte. Lo primero que tienes que determinar en tu redacción es el vínculo que existe entre el obligado y el alimentista. ¿Cuál es el documento por excelencia para determinar esto? Es el acta de nacimiento. Pero ojo, no es el único, no es el único. ¿Por qué? Porque tú puedes transar con el demandado y esto no le tengan miedo los abogados. No le tengan miedo porque, por ejemplo, los abogados en su mayoría le tienen miedo al tema de la conciliación. Oh, que si llevo una conciliación, no voy a cobrar. No, al contrario, más bien te van a aparecer otros clientes, pero también se puede determinar la paternidad a través de un acto de conciliación dentro del proceso.
Es decir, cuando el juez convoque a la audiencia única, el juez va a preguntarle a las partes si quieren conciliar. Y ahí, si la partida de nacimiento que se presentó no estaba la firma del demandante, del demandado, perdón, o sea, del padre, del posible padre, en esa conciliación que pueden las dos partes acordar dentro de la audiencia única, el padre puede reconocer en audio y video la paternidad, y eso es válido. Entonces el juez en el acta lo va a señalar. O también la otra forma es una conciliación express. ¿De qué trata la conciliación express? De que eso es un poquito difícil, pero es posible, ¿ah? De que la demandante, digo la demandante porque en su mayoría son madres las que demandan, la demandante y el demandado se hayan puesto de acuerdo y antes de que sea la audiencia, antes incluso de que vence el plazo para que el demandado conteste su demanda, pueden ir donde el juez de mutuo acuerdo y decir, ¿saben qué? Queremos conciliar. Ya hablé con el demandado, me va a pasar tanto y queremos conciliar. Esto también puede funcionar en el aspecto de que el demandado diga, bueno, sí, pues no firmé el acta de nacimiento que ha presentado, pero es mi hijo, lo reconozco. Y eso se señala en el acta de conciliación. Entonces es muy importante el tema del vínculo, de determinarle al juez el vínculo que existe entre el obligado y el alimentista. ¿Por qué? Porque esto va a determinar su deber, pues. Dice el código civil que los padres tienen el deber de alimentar a los hijos. Habla de dos. Habla que el deber es mutuo. Pero también señala que si uno de los padres, o sea el padre o la madre, se dedica al cuidado del menor, esto se toma como una contribución al desarrollo del menor y por lo tanto se considera esta labor doméstica, si se le puede llamar, como una contribución al desarrollo del menor, al crecimiento del menor. Entonces, esto la madre lo puede determinar en sus fundamentos de hecho. Y eso es importante que usted lo ponga. No solamente que ponga el vínculo que existe entre el obligado y el alimentista, sino la labor que usted realiza. Puede señalar allí en los fundamentos de hecho que usted se dedica, por ejemplo, dice, el menor tiene 6 meses, el menor tiene 2 años, yo me dedico casi a tiempo completo, no puedo laborar, y así la obligación alimentaria va a subir en nivel para determinar el monto de pensión alimenticia para el demandado. Pero si usted no lo pone en su demanda, el juez no se va a enterar, pues. El juez no se va a enterar. Ahora, ya, esa es una buena pregunta. Es una pregunta de otro tema, pero ya al final la respondo. Leodán Calderón dice en qué casos puede anularse una conciliación. Ya, es importante también, bueno, este párrafo dice, es que la suscrita tuvo una relación sentimental con el demandado, fruto de esta relación procrearon al menor alimentista, actualmente de 8 años desde el nacimiento, no hubo una buena comprensión. Esto ya es cliché, pero no es importante porque no va a determinar la resolución del caso, no, al juez no le va a interesar dónde lo conociste, simplemente basta con que ponga una frase sucinta de decir, la suscrita tuvo una relación sentimental con el demandado en el año 2004. Nada más. No es necesario que ponga usted en la redacción, lo conocí en el parque, nos peleábamos, lo denuncié, me abandonó, etcétera. No, eso no interesa. No interesa mucho. Simplemente trate de ser sucinto. Tuvo una relación sentimental, no hubo una buena comprensión, diálogo fluido,
para poder acordar con los padres las necesidades del menor. Acá no interesa la relación sentimental que haya existido entre los padres del menor. No, eso no es materia interesante para el juez. Tengan en cuenta eso, ¿ah? Porque a veces por rellenar la demanda, escriben todo eso. Y como que pierden o su teoría del caso se desfigura totalmente. O sea, se centran como si fuera un proceso de divorcio. Que él me pegó, que el demandado la sometió a maltratos. Oiga, esta es la vía para determinar los alimentos del menor. La vía para violencia familiar es otra. Entonces, como abogado, centre su redacción en el menor. Luego, y es la segunda parte, el segundo elemento importantísimo. El primero era el vínculo, en los fundamentos de hecho estamos todavía, el vínculo que existe entre el obligado y el alimentista. Los segundos son las necesidades del menor alimentista. Y ahí puede detallar lo de esta manera. ¿Qué hacen la mayoría de abogados? Dice, cabe señalar que las necesidades del menor alimentista se encuentran detalladas como noción de alimentos en el Código Procesal Civil y se especifica de la siguiente manera. ¿Y qué hacen? Y ponen todo el artículo 472 del Código Procesal Civil. O sea, lo transcriben. ¿Usted cree que el juez no se sabe de memoria eso? El juez se lo sabe de memoria. A cada rato lo ve. Entonces, que usted se lo transcribe, el juego es, repite, transcribe, no argumenta bien. Distinto es que en vez de transcribirle lo que dice el 472 del Código Procesal Civil, usted haga un cuadro así y ponga esto. Noción de alimentos. ¿Qué dice el 472? Habitación, vivienda, vestido, alimentación, asistencia médica, recreación, instrucción, capacitación para el trabajo. Y lo determinas en montos. Para habitación mensual, 200 soles. Para vestido, 300. Y así, sucesivamente. ¿Se dan cuenta que es distinto? ¿Se dan cuenta que es más didáctico? Y el juez lo va a entender porque va a decir, mira, ve. Mira, qué chévere. Tenemos habitación, vivienda, 200. Vestido, 300. Le desglosas las necesidades del menor. En vez de estar transcribiéndole un artículo, el 472, que dice que los alimentos incluyen, comprende esto, que el juez ya se lo sabe al revés y al derecho, distinto es que le pongas un cuadro donde determines de manera fáctica cuánto estás proponiendo por cada elemento de lo que se considera noción de alimentos. Tomen en cuenta eso, estimados, y créanme que el juez va a entender mejor esto que le estén transcribiendo artículos. Ahora, dice, respecto a la educación del menor alimentista, la recurrente ha estado asumiendo, aquí hay un error de redacción, la disculpa del caso, falta una H aquí. Dice, respecto a la educación del menor alimentista, la recurrente ha estado asumiendo todos los gastos, pero los ingresos que obtiene no son suficientes para cubrir todos los gastos realizados a favor de la educación del menor. Considerando lo expuesto, se realizó un detalle con los gastos. Acá estás pidiendo los alimentos. Estás diciendo, requiero para habitación 200, para vestido 300, para alimentación esto, para asistencia esto. ¿Ya? Ahora al juez, le vas a justificar por qué estás pidiendo eso. No es que le vas a justificar si el menor requiere alimentos o no, porque eso está implícito. O sea, el menor come todos los días, pero vas a justificar el monto que estás solicitando. Y puedes hacer algo así. Por ejemplo, si el menor al momento tú le pones educación inicial, no es necesario que le pongas, tú dirás, pero
Oiga, pero doctor, pero los alimentos se los van a dar desde la interposición de la demanda hacia adelante. Sí, eso es cierto, pero si le pones lo que estás gastando desde hace años en el menor, el juez lo va a entender, lo vas a identificar, el juez se va a interiorizar, va a decir, oiga, esto es lo que está gastando. Entonces es justificable lo que está pidiendo. Por ejemplo, pones educación inicial. Se gastó en guardería desde el año tal al año tal, se pagaba 300 soles. Matrícula anual 450. Ratificación de matrículas 400 por mes, 1200 en total. Pago mensual 550. Que en los 10 meses durante 3 años que estuvo en Cuna Jardín se gastó 16.500 soles. En educación nada más hemos gastado 18.450 soles. Y el juez va a decir, wow, esto es un argumento que le estás dando al juez para que te dé el monto que tú estás pidiendo. Porque el juez va a decir, oiga, señor demandado, y usted no ha puesto ni un sol. Y mire lo que está poniendo, todo el monto que está poniendo la demandada, la demandante. Le estás dando argumentos. De eso se trata la redacción. De eso se trata la argumentación. Cuando desbaratas la teoría del caso de la parte contraria y le das argumento al juez para que redacte su sentencia. Luego puede seguir, de aquí sigue, lo que se gastó en primaria, 4.780 soles más. Puedes seguir con el pago de las mensualidades. Solo en educación, no es necesario que tomes, por ejemplo, que tomes todos los elementos de la noción de alimentos que pusimos aquí, recuerdan. Solo lo que es educación, ¿ya? Solo lo que es educación. Entonces, una jardín, etcétera, etcétera, pone el pago de las mensualidades y tú pones la suma de todas las mensualidades pagadas en los últimos años solamente en tema de educación es 23.470 soles. Ponle ese monto al juez. Al juez no va a poder replicarte ni contradecirte y decirte te voy a dar una pensión baja, porque el juez es un ser humano también, puede ser machista también. Puede decir, oye, pero está pidiendo mucho pobrecito el demandado, como, o algunas mujeres también son machistas, ¿ah? Porque el machismo no es necesariamente del varón. Oye, pobrecito el demandante, gana esto. Pero si tú le pones esto, oye, ¿cómo la demandada que no tiene trabajo o que hace cachuelos y que se dedica al menor de repente 24/7, ha pagado todo esto? Y el demandado que tiene un trabajo no puede pagar una pensión acorde, entonces le das, no le dan, no puede ser retroactiva la demanda, no puede ser retroactiva. Los alimentos corren desde la fecha de interposición de la demanda, no corren hacia atrás. Ya, digo eso porque me acaban de hacer una pregunta a través del chat, que si es retroactivo el tema de la pensión de alimentos. Entonces, aquí el juez lo pones entre la espada y la pared. Dices, el monto en promedio destinado a la educación del menor conforme a los gastos es 850 nuevos soles mensuales. Y puedes establecer en tus fundamentos de hecho si es que el menor tiene alguna condición diferente. Por ejemplo, alguna enfermedad o de repente el menor supongamos, es un prodigio del arte, del deporte y lo tienes que alimentar bien, etcétera, etcétera. Eso lo puedes poner, pero eso sí tienes que documentar. No es poner por poner. No puedes decir, está llevando un tratamiento médico, producto de una herida infecciosa. Incluso puedes señalar como pie de página, nunca lo pongas en el párrafo, porque puede llegar a ser redundante
y puedes aburrir al juez. Ponlo como un pie de página. Por ejemplo, aquí se pone el pie de página lo que significa una herida infecciosa. Eso para que el juez lo identifiques. El juez se subsuma y diga, ah, de esto se trata. O sea, el menor sí necesita condiciones especiales. Ojo, ojo, que si tú como abogado no pones estas condiciones especiales, si es que las tuviera el menor, le van a dar un monto bajo. Le van a dar un monto bajo. Otra cosa que puedes poner, si se dan cuenta, por ejemplo, este tema de los argumentos de hecho, solamente se han considerado 3 fundamentos. Simple. El vínculo existente entre el obligado y el alimentista, que existe entre el obligado y el alimentista, y el tema de las necesidades del menor. Y se ha centrado a hacer cálculos solamente en uno de los elementos, como diciéndole, oiga, si solamente en educación gasto 23, se ha gastado 23.470 soles, imagínese si saco pluma de los otros rubros. Trajiste abajo la argumentación de la otra parte, si es que contesta la demanda. Ahora, se tiene que ver el tema de las limitaciones, un tema de enfermedad, ya sea física, mental, del menor. De repente es un menor que tiene traumas, no necesariamente un menor que está loco o que tiene síndrome de Down, no necesariamente eso. Eso también va como condición, ¿no? Que lo puedes poner, esgrimir. Pero también puedes poner dentro de estas condiciones especiales si es que el menor tiene necesidades especiales. De repente es un prodigio de la música, es un deportista, representa al país y necesita una alimentación especial. Y ustedes dirán, oiga, doctor, pero ¿se puede decir eso? Si el menor de repente es parte de la selección nacional de fútbol sub-12, supongamos. ¿Se puede poner eso? Sí. Es que el juez lo que va a evaluar es el proyecto de vida del menor. Va a determinar una pensión de alimentos que esté acorde al proyecto de vida del menor. Y si tú le presentas al juez un proyecto de vida pobre de un niño común y corriente que no tiene aspiraciones o que tú no tienes, no le has desarrollado capacidad, te va a dar una pensión bien baja. Y algo que no está aquí, me parece que no lo puse, pero es el tema de la capacidad del, ya me acuerdo por qué no lo puse, de la capacidad económica del demandado. Eso es un arma de doble filo, ¿ya? Si tú tienes que hablar con tu cliente, en el caso si tu cliente es la demandante, tú le tienes que preguntar, si el demandado no tiene gran capacidad económica, no es necesario que lo pongas en tu demanda. Mejor no lo pongas, ya que él se defienda a través de su abogado y diga pues lo que tenga que decir, ¿no? No es que esté siendo deshonesto, ¿ah? Sino que tú tienes que ver por los intereses de tu cliente. No lo pongas, no lo pongas. Pero si tu parte contraria es una persona que tiene empresas, que gana un montón de dinero, es de repente un médico reconocido, es un actor de cine, no sé, es ministro de Estado, ponlo y acompáñalo con medios probatorios. Si es un empresario, sácale su RUC y ponle la captura de la hoja, o lo pones en la búsqueda RUC en los anexos. ¿Ve? Este señor tiene un montón de empresas. Si es posible hacer una consulta registral, que creo que ahora ya es un poquito más accesible, de qué propiedades, tanto vehiculares como inmuebles, tiene el señor. Eso es lo que no se ponen, ¿ah? No lo ponen normalmente. Creen que la partida de nacimiento es mágica. La partida de nacimiento te va a decir cuánto gana el señor demandado, y no es así. Por eso es importante el tema de redacción. Asimismo, y la parte más importante,
bueno, no más importante, sino igual de importante, el tema de los fundamentos de derecho. Normalmente ponen esto, el Código Civil. Artículo 481, los alimentos se regulan por el juez en la proporción de las necesidades. Son los criterios que señalan. Necesidades del menor y las posibilidades económicas o capacidad económica del demandado. Ponen esto y ponen esto. El derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, etcétera, etcétera. ¿Ya? O ponen también esto del Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 164, 164A, que ya les he leído cuando hablamos hace ya más de una hora, hablamos de la ley 31464, que este artículo había sido insertado en mérito de esa ley al Código de los Niños y Adolescentes. Bueno, pones la Constitución y para algunos abogados eso es fundamento de derecho. Es decir, prácticamente hacemos un tema de control de constitucionalidad. Nuestra demanda, nuestra pretensión está acorde a la Constitución y a las leyes del ordenamiento jurídico nacional. Y nos olvidamos del espectro internacional, de la convencionalidad. Nos olvidamos de eso. No ponemos. Es importante determinarle al juez en la redacción que tu pretensión no solamente es relevante para el derecho nacional, sino también para el derecho internacional. Y es por eso que en este fundamento de derecho tú puedes poner lo que señala la ONU, lo que señala los objetivos del desarrollo sostenible, de repente alguna jurisprudencia, así nomás en síntesis, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o alguna norma supranacional o alguna norma internacional o algún instrumento internacional del Corpus Juris Interamericano. Entonces, eso es importante. Tampoco hay que sobreabundar, no vas a poner todas las normas. No, no se trata de llenar la demanda, pero alguna que dé sostenimiento a tu pretensión. Es importante, es importante. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 4 líneas. 3 líneas, si vemos la extensión. Prácticamente 3 líneas. Lo dijiste. Y bueno, aquí hay una novedad. Es válido, ¿ah? Es válido, adecuándose a la modernidad. El tema de la IA, el tema de Sisi. ¿Qué dice Sisi sobre cuáles son las necesidades de un menor? ¿Qué dice Sisi? Sisi es una app de inteligencia artificial. ¿Qué dice Sisi sobre qué son alimentos? ¿Qué necesita un menor? ¿Qué necesita un menor de 6 a 8 años? ¿Qué dice la inteligencia artificial? ¿Qué dice el chat GTP? Se puede poner. Eso le da dinamismo a tu demanda y pues va a generar de que no sea una demanda aburrida, sino que dé ganas de leer. Bueno, el monto del petitorio, que ya lo dije, lo puedes pedir en un monto fijo, lo puedes pedir en porcentaje. Monto fijo lo pides cuando el demandado sea una persona que tenga un trabajo informal, o sea, un emprendedor, no tenga un monto que sea lo mismo todos los meses. Y puedes pedir en porcentaje cuando el demandado está en planilla, por ejemplo, un policía, un maestro, un juez, o un trabajador del Poder Judicial que está en planilla, ya sea un trabajador CAS, o un trabajador de la 276, o sea, un nombrado, o un 728, ¿no? Que también en el Poder Judicial hay.
Entonces, o puede ser un trabajador que esté en planilla en una empresa. Ahí pues, ahí es lo recomendable solicitar por porcentaje. Bueno, los medios probatorios, la copia del documento de identidad, el acta de nacimiento, la copia la nacional de identidad de la madre del menor o del representante del menor, y los copias de los vouchers, lo que les decía. Cuando usted señale que el menor tiene una condición de salud especial, acredítelo, no lo diga por decir. No lo diga por decir porque el abogado de la otra parte le va a hacer trizas en la audiencia única. Sí, señor, esta señora dice que el menor sufre esto, pero no lo ha comprobado. Y eso va a generar en la cabecita del juez, en la mente del juez, va a generar una duda sobre tu teoría del caso. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, los anexos de siempre y la fecha. Eso es básicamente un croquis de demanda de alimentos. Eso es, eh, eso es lo que tienen que tener en cuenta. El tema de las actualizaciones. Acuérdense, tengan como una Biblia para ustedes, si van a hacer demandas de alimentos, la ley 31.4. Si van a llevar procesos por alimentos, estúdiense, aparte del Código del Niño y Adolescente, el Código Procesal Civil, estudien la 31.464. Importante. Incluso hasta para redacción. Incluso hasta para redacción. Entonces, siendo las 9:10, hemos empezado básicamente, creo que 7:10. Empezamos. Pues me despido de ustedes. Esto ha sido... Ya. A ver, tengo una pregunta aquí. Dice, señor. Gracias, gracias, señor. Dice, no se escuchó bien sobre cómo demostrar el monto a pedir cuando es un empresario con su RUC. Ya. No, lo que yo decía es lo siguiente. Respecto al monto del petitorio, hay dos formas. Hay dos formas. O puedes solicitar por monto fijo o puedes solicitar por porcentaje. El porcentaje varía. Y ustedes dirán, ¿pero cómo que varía? Claro que varía. No es lo mismo 30% de 1.000 soles que el señor recibe mensual, de enero a noviembre, perdón, de enero a junio, que los 2.000 soles que recibe, 1.000 soles de sueldo y 1.000 soles de gratificación en julio. No es el mismo, porque el 30% de 1.000 es menor que el 30% de 2.000. Por eso les digo que no es un monto fijo, cuando es porcentaje. Entonces, cuando es porcentaje, cuando va a pedir por porcentaje es porque el trabajador está en planilla, es formal, entonces le van a descontar, ¿no? Es recomendable el tema del porcentaje, pero ¿qué pasa cuando el demandado es un empresario, es un emprendedor, es un emprendedor, mm, es un trabajador informal, que tiene cachuelos, etcétera? Ahí lo recomendable es pedir por monto fijo. Ya, ya, no te preocupes, Luis, no te preocupes. Lo que yo decía era lo siguiente, que una forma de demostrar que una persona tiene empresas es el tema del RUC, porque en el RUC va a aparecer, con su número de RUC va a aparecer qué empresas, o si el señor es el gerente general, porque cuando uno hace búsqueda de RUC, dentro de los rubros salen los gerentes, salen los representantes legales. O en el RUC también sale si de repente es una persona natural con negocio, las famosas EIRL. Entonces, más que todo es por eso. Ahora, dice, no se escuchó bien sobre cómo demostrar el monto a pedir cuando es un empresario con su RUC. No, el tema del RUC no es para demostrar cuánto gana mensualmente, sino el tema del RUC es para demostrar que el empresario tiene capacidad
económica para enfrentar una pensión de alimentos que está pidiendo la demandante. No para demostrar el monto que gana, sino para demostrar la capacidad. Oiga, no es lo mismo un empresario que tiene una empresa, el que tiene 10 o 5. No es lo mismo un empresario que tiene una microempresa a otro que tiene 2, 3 restaurantes, un colegio, etcétera, etcétera. Entonces, más que todo va por ahí. No sé, con el RUC no se demuestra cuánto es el monto a pedir, al menos que como medio probatorio de oficio, usted solicite al juez, y esto es un consejo que también les doy, solicite al juez como medio de oficio, oficia a SUNAT para ver cuánto el señor paga por impuesto a la renta, y ahí se va a sacar cuánto es el monto que gana. ¿Me entienden? Entonces, esas son cositas, ¿no? Que se van aprendiendo en el camino. Doctor, ¿puedo hacer una consulta rapidito? Sí, 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 pero un momentito solamente para ver aquí. Terminamos con el tema de las preguntas escritas y le doy pase. A ver, dice Damaris Bustamante. Una pregunta. En la demanda de mayor de edad, ¿qué se debería presentar? En la demanda de mayor de edad básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Pero se adiciona el tema de que tú estés dentro de los supuestos que la ley determina de pensiones para mayores de edad. Por ejemplo, si tú estás siguiendo estudios superiores con éxito, tienes que presentar pues tus constancias de notas, tu certificado de estudio, que estás siguiendo tus estudios con éxito. Es decir, que no has repetido ciclo, que no has sacado ojalá. Eso es éxito, ¿ah? No es éxito estar en la universidad en una carrera que se supone que dura 5 años, ya llevar 10 años en la carrera. Eso no es éxito. O también en el otro supuesto, pero ahí presentas demanda mediante representante. Mediante representantes son las personas que no pueden valerse por sí mismas. Por ejemplo, un discapacitado mental o una persona con síndrome de Down, con síndrome de Down avanzado. Eh, pues eso va a ser permanente y por lo tanto de repente su representante legal puede ser su mamá o puede ser un curador. Presenta la demanda diciendo, bueno, este señor, este hijo mío o este mi representado no puede valerse por sí mismo, por lo tanto va a necesitar una pensión para toda su vida. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay una cosa aquí bien interesante, y esto está en controversia en el tema de la doctrina, pero creo que la jurisprudencia ya zanjó sobre ello. ¿Qué pasaría si el mayor alimentista que está siguiendo estudios con éxitos se casa, tiene hijos, tiene hijos, se casó, tiene sus hijos, trabaja, mantiene a sus hijos? ¿Es posible que el padre le tenga que seguir pasando alimentos? En principio, la norma se tiene que interpretar de acuerdo a la realidad. ¿Por qué se da una pensión de alimentos? Una pensión de alimentos se da porque existe una necesidad de quien lo pide. Correcto, existe una necesidad. Y si este señor se casó, tiene sus hijos, trabaja, mantiene a sus hijos, ¿tiene una necesidad de alimentos? ¿De que a alguien le esté pasando una pensión? No. Básicamente en eso se basan muchos jueces que han determinado una diversidad de sentencias respecto a qué hacer en esos supuestos. Entonces, si la necesidad desaparece, es lo mismo que pasa, la necesidad de alimento desaparece, entonces no existe la obligación, no existiría, sería en vano la obligación de dar alimentos. Es lo mismo que pasa cuando la persona que está siguiendo estudios los deja, abandona los estudios superiores, los abandona, entonces puede.
pues desaparece. Básicamente, tácitamente está desapareciendo la necesidad de que le sigan pasando alimentos. No quiere. Dejó los estudios. Entonces, no tiene razón de ser que le estén dando pensión de alimentos. Entonces, eso es respecto a tu pregunta, Damaris Bustamante. Aquí Elmer Marín Fernández dice, cuando existe tenencia compartida, sí o sí, se tiene que pasar pensión uno de los padres. Ya, es una pregunta interesante, pero es una tenencia compartida. Eso en la tenencia compartida se determina, pues. Se determina. Ahora, la obligación de pasar alimentos de ambos padres. Es de ambos padres, pero eso se determina en el proceso de tenencia compartida. Ahí también se determina, ahí se puede determinar el tema de alimentos. Ahora, la segunda parte de la pregunta dice, sí o sí se tiene que pasar pensión uno de los padres. Claro, claro. No puede haber una demanda de cruce. ¿Cómo me refiero? A ver, me refiero a que voy a tomarte como ejemplo, ¿ya? Que Elmer denuncie a Margarita, perdón, la demande por alimentos, porque él tiene a su cuidado el menor. Él tiene a su cuidado el menor. Y tampoco es posible, yo creo que ahí lo declaran improcedente, que Margarita también lo demande a Elmer por alimentos por la tenencia del menor. Pasó eso en un proceso que tuve a cargo. ¿Qué había pasado? De que el menor se le habían dado la tenencia al padre, le da la tenencia principal al padre. Pero la madre ya tenía otro hogar, tenía otra familia, incluso estaba embarazada. Se llevaba los fines de semana al menor, a su casa. Viene el padre y demanda a la mamá, la demanda por alimentos de este menor. Y luego la mamá en este mismo juzgado que estaba dirigiendo, lo demandó al señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El juez tiene que ser bastante sabio en ese sentido. Ahí tiene que determinar quién está cubriendo las necesidades no solamente de comida, sino quién está cubriendo las necesidades de vivienda del menor. ¿Quién está cubriendo las necesidades de educación del menor, las necesidades emocionales, las necesidades de quién está viendo que el menor vaya al colegio, que el menor coma sus 3 comidas al día, que el menor vaya a sus controles médicos o vaya al médico? En una tenencia compartida, normalmente uno de los padres asume esa obligación. Ya yo me lo llevo los fines de semana, pero quien durante de lunes a jueves realiza esa tarea de llevarlo al colegio, prepararle la lonchera, es la madre, supongamos, es la madre. Entonces, quien debería pasar alimentos, en este caso es el padre. Entonces, todos esos criterios, todos esos elementos, el juez los tiene que valorar, hacer un test de racionalidad para determinar realmente quién es el que debería pasar alimentos, porque al final el menor tiene que comer, el menor tiene necesidades. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la respuesta a si en una tenencia compartida se tiene que pasar sí o sí alimentos. De hecho, que se tiene que pasar alimentos, porque el menor come, el menor tiene necesidades, pero el juez va a determinar en base al análisis de quién cumple las obligaciones principales, quién debería pasar alimentos, quién debería pasar alimentos. Y también va a determinar la capacidad, pues, la capacidad económica de los padres, ¿no?
Bueno, ahí están, creo ya. Uy, ya son 9:23. Mm, Adelante, doctor. sí, sí, ya. Yo creo que con esto ya me despido, son 9:23. Ya. Sí, doctor, nada, simplemente para tener conclusiones a los estudiantes, los nuevos presentes, mencionarles que pueden inscribirse, ¿no? Pueden inscribir en el grupo de WhatsApp, acceder a la certificación, también pueden acceder al que nos va a pasar el doctor y justo en general que siempre la certificación la otorga el ilustre de los que vayan ahí. Y los que desean un año. Ahí voy a dejar mi número también de todas maneras para que los interesados que deseen certificarse pueden escribirnos en todo caso y el grupo con el que está también. Bien, doctor, creo que Bueno, muchas gracias Michael, muchas gracias a PK Cursos. Y bueno, ahí he dejado mi WhatsApp si tienen alguna inquietud. Y bueno, ahí está el WhatsApp de PK Cursos también para que puedan comunicarse y coordinar con ellos. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Me despido.